Arranco a grabar. Adelante, bueno. En la actualización de la evidencia sobre revascularización de tronco de coronaria izquierda. El encare que le vamos a dar es un encare fundamentalmente de análisis de evidencia y no un análisis técnico, así que creo que es de interés. Tengo un tema, perdón. La importancia de preocuparse de por qué método revascularizar la lesión de tronco cuando existe, es que la incidencia angiográfica de la estenosis severa de tronco es alrededor de 5 a 7%. ¿Se acuerdan del registro CAS, un registro de los años 80-90? Mostraba que la incidencia de enfermedad severa de tronco era de alrededor de 7,3% y que la mayoría de los pacientes estaban sintomáticos y que esta enfermedad tiene un mal pronóstico bajo tratamiento médico. Fíjense que la mediana de sobrevida en los pacientes tratados médicamente era de 6,6 años y de 13,3 años revascularizados, en este caso quirúrgicos, en el año 95. O sea que, si bien esto es sabido de largo tiempo, el mal pronóstico de la enfermedad de tronco persiste. ¿Alguien me puede decir que 5 a 7% de incidencia de algo es relativamente bajo? Pero ustedes piensen, por decir un número, que en el Centro Cardiológico Americano se hacen más o menos 300 cateterismos por mes, más o menos 300. Entonces, si eso es así, quiere decir que hay 21 lesiones severas de tronco por mes, o sea que cada día hábil este problema se presenta en la práctica clínica. O sea, la frecuencia es muy relevante y por la importancia pronóstica es mucho más relevante. El tronco evidentemente es, por supuesto, el principal conducto coronario, pero uno lo puede tomar como la bifurcación más simple o la más riesgosa. ¿Se acuerdan que el tronco se dividía en general en dos ramas, a veces en más? Pero uno puede decir, bueno, como tiene un diámetro promedio grande, mayor de 4 milímetros, en las 3/4 partes de las personas, y ambas ramas son de buen calibre, uno puede decir, bueno, esta bifurcación es la más fácil, porque es donde hay más espacio para trabajar. Sin embargo, el 80% de las estenosis comprometen la bifurcación, eso le agrega complejidad, y además el tronco en dominancia derecha aporta el 80% del flujo coronario al ventrículo izquierdo, y en dominancia izquierda el 100%, lo cual, junto con particularidades anatómicas que están referidas en este cuadro, hace que en realidad quizás sea la bifurcación más riesgosa de tratar, especialmente por técnica percutánea, porque la cirugía en realidad la deja donde está y revasculariza las ramas sin tocar la bifurcación. Pero en angioplastia es un desafío, evidentemente, más allá de la facilidad que uno puede pensar por el cuadro de la izquierda, la parte de la derecha le agrega complejidad. Ustedes saben que esto ha sido abordado por las guías, y la guía de revascularización miocárdica del 18 ponen claramente a la revascularización por angioplastia y por cirugía en un paralelo. Y específicamente cuando la complejidad anatómica, es decir, cuando el score syntax es bajo, ambas técnicas están referidas como 1A. Cuando el syntax es intermedio, 1A para cirugía y 2A para angioplastia, y cuando la complejidad es alta, mayor de 33 el syntax, la cirugía sigue siendo 1, es parejo, 1A es el gol estándar de revascularización, pero la angioplastia está contraindicada. Sin embargo, la complejidad de esta situación hace que ninguna guía esté actualizada hoy, de acuerdo a la evidencia disponible, para la revascularización de tronco. Simplemente esta guía, que es del 18, parece de anteayer, no está actualizada. ¿Por qué? Porque entre septiembre del año pasado y marzo de este año, y todavía hoy, sigue surgiendo evidencia fuerte, por lo menos presumiblemente fuerte, sobre revascularización de tronco en comparación de cirugía versus angioplastia. Y estos son los 4 estudios a los que nos vamos a referir hoy, fundamentalmente el Excel, pero en los 5 minutos que siguen les voy a mostrar los otros 3 estudios. Resulta que, y les voy a decir por qué se los voy a mostrar. El primero que vamos a analizar fue de marzo, es de marzo de este año, es el PreCombat. El PreCombat es un estudio que hace mucho que viene. Este es el reporte a 10 años. Y fíjense, es un estudio sobre 1.500 pacientes, 1.400 pacientes,
randomizados a angioplastia con los stents de primera generación, que se llamaban Cypher, y liberaban sirolimus, versus cirugía, 300 contra 300. El endpoint primario era un endpoint complejo de mortalidad, infarto no fatal, stroke y nueva revascularización. Tenía todo en el MP primario. Y miren lo que muestra el estudio pre-combat. Las curvas de mortalidad global, de infarto agudo de miocardio, de mortalidad por cualquier causa. Perdón, esto era endpoint primario, mortalidad por cualquier causa o revascularización guiada por isquemia. Las tres primeras son superponibles. Y la única diferencia está en la revascularización guiada por isquemia, que es mayor en angioplastia. Es el talón de Aquiles universal de la angioplastia, que fue minimizada por la tecnología del stent con droga, pero en definitiva sigue habiendo mayor incidencia de nueva revascularización. Pero esto viene muy bien, dice, uy, las dos técnicas son iguales, avala la guía, por lo menos para complejidades bajas e intermedias. Sin embargo, el estudio tuvo un poder estadístico no suficiente y los propios autores reconocen que este estudio debe ser considerado solamente como generador de hipótesis. El estudio fue consistente a lo largo a lo ancho de los diferentes subgrupos, y esto es una nota interesante. La asociación, el American College of Cardiology, le pidió a algunos editores, entre ellos este que ustedes probablemente conocen, es Víctor Dayan, nuestro Víctor Dayan, cirujano cardíaco uruguayo, grado 3 de la cátedra, y Víctor dijo, la estadística fue fallida, el tamaño de la muestra fue insuficiente. Este estudio es un estudio con poder estadístico insuficiente aún para resultados a un año. Y además dice, en el diagrama Consort, que es este que está acá, dice que gran parte de los pacientes se fueron a un registro y no fueron randomizados. Por lo tanto, la validez externa es reducida de este estudio. ¿Cómo aplicar algo de lo que más del 60% es descartado? Y además, hubo mucho no acatamiento de los pacientes con alto crossover de cirugía a angioplastia. Dijeron, a mí no me opere, hágame angioplastia. Entonces, como el análisis fue por intención de tratar, los que se fueron de cirugía a angioplastia, entre comillas, ensuciaron el partido. Uno no sabe bien qué está comparando contra qué, y eso puede haber homogeneizado resultados. O sea que parece que Precombat no aclara, porque ya los propios autores y las críticas dicen que no tuvo poder estadístico para definir qué es mejor que qué o si son iguales. Luego vamos a analizar este otro, que es del 2 de septiembre, está mal, del 19, es del año pasado, y es el seguimiento a 10 años del Syntax Trial. ¿Se acuerdan que el estudio Syntax era aquel que pretendía comparar sobre 1.800 pacientes entre el 2005 y 2007 mediante randomización a angioplastia y cirugía, cómo les iba a los que tenían lesión severa de 3 vasos o tronco? Era eso el Syntax, groseramente. Y ustedes conocen los resultados a más corto plazo, pero miren a 10 años lo que se encontró. Syntax dice que a 10 años es el Syntaxes, porque el ES se le agrega por Extended Survival, o sea, lo podemos llamar Syntax a 10 años o Syntaxes, dice que para los pacientes con lesión severa de tronco a 10 años, los resultados son iguales en cuanto a probabilidad de muerte, el endpoint más pesado que puede haber, mortalidad por cualquier causa, las dos técnicas dan lo mismo. Cuando miran 3 vasos para completar el relato del estudio, estamos hablando de tronco, bueno, para 3 vasos, sin embargo, la diferencia es significativa a favor de cirugía, pero esto es a expensas de los pacientes con Syntax alto. O sea, que uno puede decir que para Syntax bajo e intermedio, angioplastia y cirugía son comparables específicamente para tronco. Pero otro cirujano, también para el American College of Cardiology, dijo que solo se evaluó la mortalidad global en este reporte y no la cardiovascular. No se informa sobre el endpoint primario original, que era un MACE complejo, eventos adversos cardíacos y cerebrovasculares mayores, que el grupo de enfermedad de tronco es chico, solo 91 pacientes tuvo enfermedad de tronco aislada, y que no se, si bien esa situación es una de las posibilidades, es muy frecuente que haya otras lesiones, y que además no se comprobó beneficios diabéticos, lo cual habla de un poder estadístico bajo. Por lo tanto,
este colega que reportó nada menos que para el ACC, le resta valor a los resultados del Syntax, que hablaba de paridad de las dos técnicas a 10 años. Y para terminar, en el último minuto, les recuerdo el estudio Noble, que lo vamos a llamar Noble en español, porque me sirve para el final de este cuento, y es que los resultados a 5 años de pacientes con enfermedad severa de tronco por criterio angiográfico o funcional, y acá, si quieren pegarme, péguenme, porque dije severa de tronco, y habla de mayor de 50, no le pone margen ninguno. Entonces, uno sabe que a veces hay ambigüedad en las lesiones que están en el límite de la severidad angiográfica, pero hagamos de cuenta que son todas severas y que son el mayor de 50 angiográfico siempre severo, digámoslo así. Randomizados a angioplastia o cirugía, este estudio con el endpoint primario de mortalidad global, infarto espontáneo, stroke o nueva revascularización, todo metido en la bolsa, dijo que la cirugía es superior a la angioplastia. En angioplastia hay 28.4 contra 19 en la cirugía de eventos asociados al endpoint primario, y esto es altamente significativo. ¿A expensas de qué? A expensas no de mortalidad global ni de stroke, sino a expensas de infarto espontáneo y de nueva revascularización. Ténganlo en mente porque esto para el análisis del Excel es muy importante. Cuando se puso infarto espontáneo, pero no infarto periprocedimiento, cuando se puso nueva revascularización, el Noble es un estudio negativo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el primero que les mostré, el pre-combat, decía que eran equivalentes las técnicas, pero el poder estadístico nos dijo el doctor Dayan que es bajo. Entonces, no puedo extrapolar esos resultados a las poblaciones generales. El segundo, el Syntaxes, bueno, dijo que eran equivalentes a angioplastia y cirugía, pero el grupo era chico, pero el poder estadístico era reducido también. Y el Nobel dijo que la angioplastia es inferior a la cirugía, a expensas de especialmente infarto espontáneo y nueva revascularización, no de infarto periprocedimiento. Entonces, Nobel es noble, pero tiene problemas, porque 10% de las angioplastias fueron hechas con stent de primera generación, y el DES que se usó, el stent liberador de drogas, liberaba un mirolimus, que realmente no es conocido por estas latitudes. Si bien no estamos en la punta de la tecnología, no es un stent de primera línea, no se parece, por ejemplo, al Science, que es el que se usa sistemáticamente acá. Y además, como volvemos a decir, no se incluyó infarto periprocedimiento en ningún endpoint. Por lo tanto, ¿la evidencia permite decidir entre angioplastia o cirugía para enfermedad de tronco? Yo creo que la cosa está bastante enredada y la cuestión es ver si existe evidencia más reciente o complementaria que pueda aclarar. Y hay un estudio que ha generado mucho revuelo y mucha controversia, que es el Excel Trial, que es el que le va a presentar Santiago ahora, y justamente me parece que es un momento excelente porque vino mucha evidencia, pero no es clara. A ver si Santiago nos puede arreglar o complicar las cosas. Para hacer el contrapunto está el doctor Piñeiro, ahí lo acabo de ver. ¿Cómo estás, Huguito? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Todo Buenas bien? noches. Por ahora viene ganando. Tenemos 2 estudios neutros, pero con problemas de diseño estadístico, y un estudio, el noble, que no parece tan noble para la angioplastia, sino para la cirugía. A ver qué dice el Excel, Santiago. Sí, siempre hay alguna sorpresita guardada, ¿no? No, sí, pero esto realmente es difícil de interpretar, así que está bueno Dale, porque después va a haber que sacar alguna conclusión. más bien. Está visto que se opera. Santiago, No te escuchamos, Santi. A ver ahí. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Perdón. Bueno, vamos a presentar entonces el Excel, los resultados a 5 años, o vamos a hacer énfasis en los resultados a 5 años. Para recordar, este es un estudio que se basa en lo que habló ya el mono, dado que los pacientes con enfermedad de tronco tienen
riesgo de mortalidad con alta morbilidad debido a la extensa área de miocardio en riesgo, se han realizado una serie de estudios que aún no concluyen o no terminan de definir claramente para dónde sería lo más claro ir. Incluso desde el Syntax se han avanzado bastante en las técnicas, por lo que el Excel lo que busca es un poco actualizar las distintas técnicas con la más novedosa tecnología para cada una de las técnicas. Recordamos que es un estudio randomizado, internacional, multicéntrico, participaron 126 centros de 17 países, y fue un estudio abierto, pero que tuvo representación equitativa entre cirujanos y cardiólogos intervencionistas. Se incluyeron en este grupo pacientes con lesiones de tronco no protegido, inicialmente un número de 2.900 que luego 1.000 se fueron para un registro. El criterio de inclusión era lesión de tronco severa, visualmente severa, o sea, más del 70%, o si estaba entre el 50 y 70%, habría que agregar un estudio de isquemia demostrado en ese territorio o que definiera el IBUS o el FFR. A su vez, el Syntax tenía que ser menor a 33 y los pacientes tenían que ser elegibles tanto para angioplastia como para cirugía. A su vez, los pacientes tronco símil estaban incluidos con iguales criterios a tronco. De estos pacientes dijimos que 1.000 se fueron a un registro, en 1.900 quedaron, se repartieron más o menos en 950 para cada brazo, angioplastia con Science o cirugía. De estos pacientes lo que se buscó es llevar a un endpoint primario que fue un endpoint compuesto de mortalidad por cualquier causa, infarto o stroke a 5 años, y hubo varios endpoints secundarios que incluyeron muerte por cualquier causa, infarto, stroke o nueva rehospitalización guiada por isquemia, mortalidad por cualquier causa, infarto periprocedimiento o espontáneo, stroke, nueva rehospitalización guiada por isquemia, trombosis intrastent u oclusión sintomática de bypass y complicaciones hemorrágicas. Los criterios de exclusión fueron obviamente aquel paciente que se había operado o aquel paciente que había tenido angioplastia dentro del año, a su vez que requería cirugía por algún otro motivo, y la incapacidad de tolerar doble antiagregación o que los valores de KMB estuvieran por encima del valor basal. Cuando se publican los resultados a 3 años, en 2016, ya se adelanta que el endpoint primario incluye una definición de infarto que no es hasta ese momento más utilizada, que es la tercera definición universal. Esto es importante por varios, justamente, controversias que surgen después. Esto por ahora vamos a tenerlo en mente. Bueno, después del seguimiento, se sacaron los resultados a 30 días, 3 años y 5 años. Y básicamente para destacar de la población elegida había un significativo y llamativo bastante alto porcentaje de pacientes diabéticos, que fue similar en ambos grupos. La angina inestable y isquemia silente eran 60% más o menos, o sea que era en su mayor parte más que nada pacientes estables. Y lo que, tal cual mencionó Viñolo, el 80% tenía compromiso de la bifurcación de tronco o trifurcación, lo que nos habla de complejidad de la intervención desde el punto de vista de la angioplastia. En cuanto al Syntax Score, dijimos que se incluyeron pacientes con riesgo bajo o intermedio. Cuando se hicieron en el lugar, los pacientes de score bajo eran alrededor del 60% y 40% intermedio, más o menos similar para ambos grupos. Pero cuando se manda al Core Lab se ve que hasta un 25% en el grupo de angioplastia era de alto riesgo. Ahí se nos sale un poquito del esquema de la idea inicial, que era tratar pacientes de riesgo bajo a moderado, terminaron siendo un 25% de alto riesgo y un 23% en la rama quirúrgica, siendo una diferencia significativa a favor de la cirugía, o sea, tenían menos Syntax Score en ese grupo en cirugía. Otra cosa que llama la atención de este estudio es que dijimos que, bueno, si bien buscaba mostrar la mejor desarrollo técnico para cada uno, vemos que el acceso femoral se usó en casi un 73% de los casos, lo cual es altísimo, radial solamente un 27%. El IBUS se usó muchísimo, casi un 80% de los pacientes, y el FFR en un 9%. Lo llamativo a su vez es que el largo estén puesto para pacientes que vemos que las lesiones tratadas por paciente alrededor de 2 por paciente, con stent implantado alrededor de 2 también por paciente, se llegó casi 50 milímetros de stent, o sea que se ve que eran lesiones largas o anatomías complejas que requieren stent largos, o bueno, por lo menos eso es lo que
evidentemente sugiere. Obviamente el uso del Science o el stent de everolimus se usó en casi el 100%. ¿Está? Para la cirugía, vemos que a su vez hubo cosas favorables y otras no tan favorables. Los tiempos fueron buenos, fueron cortos. El uso de ultrasonido epiaórtico se usó en un 13%. El ecocardiograma transesofágico intraoperatorio se usó en un 42%, cosa que sí es alto para lo que es nuestro medio. Es buena ese porcentaje, pero el uso de conductos arteriales fue relativamente poco. Se usó solo conductos arteriales en un 25% y mamario bilateral en un 24%. Lo que contrasta un poco con estudios recientes que podían sugerir que eventualmente tenían mejor pronóstico los vasos, los usos de vasos arteriales. Cuando se analizaron los resultados a 30 días, claramente, esto lo vamos a mencionar rápido, fue favorable en general para angioplastia, tanto el endpoint secundario como lo que es infarto periprocedimiento, y a su vez, en cuanto a la falla del tratamiento, 0.3% de trombosis confirmada de stent contra 1.2% de puentes venosos obstruidos. Eso a 30 días. ¿Tá? Después otras comorbilidades que eran esperables, obviamente mayores para cirugía, arritmias, falla renal y obviamente otras que no eran atribuibles en la angioplastia como la dehiscencia external. Pero bueno, son elementos adversos vinculados a la cirugía que a los 30 días claramente, como ven en la gráfica, se despega la cirugía en cuanto a como endpoint primario. Esto es análisis de 3 años, y en cuanto a la angioplastia arranca bien, pero a los 3 años vemos que se está solapando, incluso queriendo sobrepasar en cuanto a muerte, infarto o infarto de miocardio. Y esto se alarga y se distancia más de la cirugía, pero sin significancia estadística. ¿Tá? Lo que vemos sí es que son curvas divergentes en las cuales la angioplastia parece seguir ascendiendo y la cirugía se mantiene también en ascenso, pero menor en relación con la angioplastia. ¿Tá? Cuando se analizaron todos los subgrupos, vemos que no hubo diferencia con subgrupos, se analizaron muchos subgrupos. Destacamos que para pacientes diabéticos, insuficientes renales y con FEBI alterada, y independientemente del syntax, no hubo diferencias en cuanto a los eventos a los 5 años. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos análisis por separado, vimos que a los 30 días claramente era todo beneficioso para la angioplastia, con menos eventos, mucho menos. Era similar en el primer año, del primer más al primer año, pero luego, cuando tenemos en cuenta desde el primer año a los 5 años, ¿tá? Esta diferencia aumenta y se hace de forma significativa si uno toma en cuenta solo a partir de ese primer año. ¿Tá? Lo que nos tiene que poner en alerta que algo puede haber ahí. Con los endpoints secundarios, vemos que la muerte por cualquier causa, infarto, stroke y nueva revascularización guiada por isquemia, este endpoint fue significativamente mejor para cirugía, si bien empezó peor. Rápidamente a lo largo del tiempo, después del año, como dijimos, queda por debajo en la angioplastia, y básicamente esta curva se explica fundamentalmente por la revascularización guiada por isquemia, que claramente es el problema, como decía Viñolo, el talón de Aquiles de la angioplastia, que sigue siendo mayor para la angioplastia. Y el infarto de miocardio se ve, si bien inicialmente fue mayor para la cirugía, pasa que para la angioplastia se ve que que estos infartos incluyen infartos periprocedimientos, que fueron mayor para la cirugía inicialmente. Para la angioplastia son menores inicialmente, pero después, por infarto espontáneo seguramente, se termina reproduciendo una curva similar a la que vimos con la del endpoint primario. Cuando se analizan las causas de mortalidad... Perdón, Santiago. Sí. No me comentaste en la lámina anterior, no nos comentaste qué pasa con la mortalidad por cualquier causa. Bueno, bien, perdón. La mortalidad por cualquier causa, si bien
son similares, no hay diferencia estadística, esto es importante remarcar, no hay diferencia estadística, sí fue mayor para angioplastia. Pero ¿qué pasa en este estudio? Cuando se analiza las causas de muerte, se ve que es una forma desproporcionadamente mayor para la angioplastia, hubo mayor mortalidad vinculada a infecciones y a neoplasias, que obviamente no vienen vinculados al procedimiento. O sea que esta mayor mortalidad que hablamos, que no es diferente en forma estadísticamente significativa, se atribuyó principalmente a causas no vinculables al procedimiento. No sé si, Mono, querías decir algo más de esto. Sí, que si bien en el global casi toca la línea de identidad, a partir del año sí es significativa la diferencia. Y lo interesante es que a veces los estudios, uno dice cuando no se sabe, haga un estudio randomizado, pero a veces los estudios randomizados pueden incluir sesgos, pueden incluir azar. Y en este caso parece que este aumento de mortalidad, si bien está ahí, está en la pantalla, uno diría, esto es terrible, los pacientes mueren más de cáncer y de infección cuando se les hace angioplastia de tronco. Es poco menos, para mí, es poco menos que decir que los pacientes del signo de Capricornio tienen menor mortalidad cardiovascular. Entonces, si bien está en pantalla, creo que va a ser motivo de controversia, y van a ver a qué nos referimos con controversia, y Santiago va a volver sobre esto seguramente, porque está muy bueno también analizar los componentes de los endpoints en forma separada, pero de diferentes estudios en conjunto, a ver qué pasa entre todos los estudios parecidos. Por ahora, acá lo que dice es que hay mayor mortalidad por cualquier causa en el grupo angioplastia, y hay mayor revascularización guiada por isquemia, y una diferencia de stroke no significativa, con una distribución trimodal del infarto. Primero, el periprocedimiento peor para cirugía. Después el espontáneo hace un catch-up, engancha tardíamente la angioplastia sumando infartos espontáneos. Eso es lo que dicen estos endpoints secundarios. Adelante, Santiago. Bien, y faltó mencionar el stroke, que se mantienen en curvas paralelas, pero sin diferencia estadísticamente significativa, que también se despega en los primeros 30 días peor para cirugía. Cuando lo que hablamos en cuanto a la falla del tratamiento a los 5 años, esto es para destacar nomás que fueron muy buenas las terapias en ambos brazos. La trombosis del stent fue el 1.1% a los 5 años, y de 6.5 para cirugía la oclusión de puente venoso sintomático, que a su vez muchas veces era más difícil obviamente, si uno piensa en que se tenía en cuenta aquellos pacientes que tenían oclusión de puente venoso sintomático, seguramente había más que uno no se enteraba, cuando era seguramente más demostrable, o es más demostrable para el caso de trombosis intrastent. Entonces el Excel concluye, según el endpoint primario, que en este ensayo no hay diferencia significativa entre angioplastia y cirugía con respecto a las tasas de resultados compuestos de muerte, stroke o infarto de miocardio a los 5 años entre pacientes con enfermedad de tronco izquierdo y complejidad anatómica baja o intermedia según el Syntax Score. O sea que parece que me estás diciendo que la pieza de información que me faltaba vuelve a tirar la cuestión hacia el fiel de la balanza, hacia la vertical, como que para complejidad baja o intermedia las dos técnicas serían equivalentes. Eso parece que sería muy sólido, porque este estudio tiene un alto N, tiene muy buena calidad de stents, muy buena calidad de procedimientos, aclaraste sobre la femoral, pero a pesar de eso, son equivalentes los procedimientos. O sea que se terminó la historia, Santiago. En verdad no se termina, porque ¿qué es lo que pasa? Surge que se comunica a través de un programa de la BBC, se filtran datos de que inicialmente, supuestamente, son acusados los investigadores del Excel de ocultar datos vinculados al infarto en general, que de ser publicados según la definición, la tercera definición universal, favorecerían claramente a la cirugía. Y acá es donde empieza una serie de acusaciones. Mono, lo que quieras aportar, me decís. Entonces acá empieza... Está muy bien. Bien.
Entonces acá a izquierda tenemos a Greg Stone como representante del Comité de Cardiólogos Intervencionistas, y a la derecha el representante de la Asociación Europea de Cirujanos Cardiotorácicos, David Taggart. David Taggart es que inicialmente hace acusaciones duras contra el estudio, si bien participó, y acá, como dice, fue un honor para mí participar como parte del comité, como ser el chairman del comité de cirugía. Sin embargo, él opina que no refleja la realidad clínica, y especialmente hay elementos concernientes a mortalidad que deberían ser interpretados de otras formas, porque de no ser así y ser reflejados en las guías, podrían llevar a un potencial daño de los pacientes. Y es así que David Taggart se retira el nombre del trabajo, y la sociedad le retira el apoyo a las guías de la recomendación que habíamos mencionado Viñolo, que son estas, con respecto a la angioplastia a favor de en tronco, con esas lesiones que mencionamos, con ese tipo de cinta que mencionamos. Entonces, ¿qué hay con el tema de la definición de infarto? Mencionamos al principio que la definición de infarto fue modificada para este estudio. Greg Stone siempre dijo que esto, bueno, fue una decisión entre cirujanos, ahora vamos a mostrar bien esto, fue decisión entre cirujanos y hemodinamistas. ¿Y por qué no se usó la tercera definición universal? Porque él opina que son criterios arbitrarios, tanto la definición, es más, está descrito, son criterios arbitrarios, no es que lo opina, para angioplastia, y para cirugía son distintos valores biomarcadores. A su vez hay ciertos requerimientos que están incluidos para angioplastia y no para cirugía. Por ejemplo, los marcadores basales pueden ser normales o elevados, pero para cirugía tienen que ser solo normales. Los síntomas son requeridos para determinar un infarto post-angioplastia, pero no para la cirugía. Los cambios isquémicos selectos son criterios diagnósticos, pero para cirugía solo las ondas Q. Y a su vez el cateterismo se realiza en 100% de los infartos vinculados a la angioplastia, pero es mucho menos frecuentemente realizada en los infartos post-cirugía. Por lo cual, y a su vez el criterio angiográfico es amplio para la angioplastia, pero restringido a oclusión total. La definición que usaron en el Excel es esta, que usó que la elevación de la CKMB 10 veces más al valor basal, o más de 5 veces con otros criterios clínicos. ¿Y por qué usaron esta definición? ¿Por qué justifican el grupo de hemodinamia? Primero, porque está basado en la evidencia y no es arbitrario. Estos valores, sobre todo la elevación de 10 veces más de la CKMB, se corresponde a un valor pronóstico, o sea, mortalidad, que no es así con los valores arbitrarios que se habían mencionado en la tercera definición universal. Usan otros criterios adicionales para usar 5, como son estos, que son un poco más repartidos. Y bueno, entonces, como decíamos, Greg Stone justifica eso, que la definición universal no muestra clara asociación con mortalidad, sí lo hace la definición de Excel. Y a su vez se le acusó de que, o al grupo de trabajo, que modificaron los criterios. Ellos dicen que no, que inicialmente se presentaron ciertos criterios. Ahora, cuando se le acusó de omisión de resultados, ¿qué fue lo que pasó? Que aparecieron resultados que ellos no tenían. Bueno, inicialmente se contestó que la mayoría de los pacientes faltó resultado de las troponinas, por lo cual no se pudo tampoco hacer el análisis para la tercera definición universal de infarto. Y a su vez que estaba planeado hacerse un manuscrito reportando la tasa de infarto de acuerdo a múltiples definiciones, incluyendo la tercera definición universal. O sea que los resultados fueron omitidos según él, porque no iban a aportar datos o iban a ser confusos, pero que sí se iban a publicar un manuscrito justamente con las distintas definiciones. David Taggart, Santiago, sí. ¿puedo ponerle un poquito de condimento? Porque a mí todo el chusmerío, parece que no, pero el chusmerío a mí me interesa, es una cosa que me interesa. Vale. El tema es que aparentemente habrían, en el protocolo inicial del trabajo, se habría prometido analizar los infartos según las dos definiciones. Sí, pero no lo mencioné, está bien.
Pero no Entonces, se llegaron a publicar. Sí. seguro, entonces cuando viene la publicación se publica uno solo. Entonces ahí Taggart dijo, esto me es desfavorable, esta definición desfavorece, es no favorable a cirugía. Entonces me estás torciendo los resultados con esta publicación sesgada, hemianópsica, hacia el beneficio o un beneficio potencial de angioplastia. Y no solo eso, sino que lo que se le increpa en el programa que se llama Newsnight de BBC, búsquenlo porque son 10 minutos el primer programa, el primer reporte, y es espectacular porque es como pasa en nuestra prensa los domingos. Prendieron el incinerador de manera que los resultados que no se habían publicado se filtraron, lo califican como de tipo Wikileaks, se filtraron los resultados de troponina, de manera que la gente de la BBC lo analizó, o gente para la BBC lo analizó, y encontró que las diferencias que usando la tercera definición universal de infarto, habría un 80% más de infarto en el grupo de angioplastia. Entonces eso desató una polémica tremenda. Ahora, ¿qué pasa? La definición que usaron para infarto, esa que dice Santiago, por 10 de SKMB o por 5 más criterio clínico electrocardiográfico o angiográfico, no estaba publicada. Pero ellos dicen, la gente, Greg Stone, dice que eso era la definición de la SCAI, la Asociación Americana de Cardiología Intervencionista, de la cual también es directivo. Pero el protocolo del estudio se publicó antes que la SCAI aceptara esa definición. Entonces acusan como que se fue a validar el SCAI esa definición que se les ocurrió poner en este trabajo, que en realidad sí está validada en cuanto a mortalidad. O sea que es una ocurrencia, pero no es una ocurrencia mala, por más que ese caso era antiguo. Entonces, ese juego de que la autorizaron después, que la propusieron y no usaron la tercera, sino que usaron esto, en lugar de usar las dos, es lo que da pie a toda esta controversia que ha sido tremenda, por la que los cirujanos europeos, o la Sociedad Europea de Cirugía, le sacó el apoyo a la guía de revascularización 2018 que empezamos mostrando. ¿Cómo sigue, Santiago? Bueno, con respecto a eso también, David Taggart dice que claramente la defensa de Stone en cuanto a que no estaban disponibles las troponinas es incorrecta, porque si no estuvieran disponibles se puede usar la MB en forma alternativa, y eso está claro en la definición. Y a su vez dice que claramente estaban disponibles porque si no, no se hubieran, justamente lo que decías vos, no se hubieran filtrado a la BBC. Esto lo paso capaz. Sí, dale, seguimos. Bueno, esto es lo que mostrábamos, que cuando la elevación de CKMB, cuando aumenta 10 veces, claramente tiene valor pronóstico, a diferencia de las otras que están más agrupadas y no hay diferencia entre ellas. Es uno de los criterios en defensa de Greg Stone, de que la utilización de ese criterio es claramente significativo como predictor independiente de mortalidad. Y por eso la usó en este estudio. Ahora, ¿qué pasa cuando cambiamos la definición? La definición por protocolo, la que hablamos recién que usó Stone. Con esa definición, 57 pacientes por cirugía hubieran infartado, pero con la tercera definición universal no, y esto se atribuye a que hubo falta de elementos complementarios que confirmaran la isquemia, los criterios para isquemia miocárdica requerida para la tercera definición universal. Y esto pasó en 36 y 44 pacientes. Santiago, para un segundito. Esto es una carta de este hombre, de Greg Stone, que publicó New England el 16 de julio pasado, ahora, hace unos días, en respuesta a ese leak de información que se fue a BBC, dando entonces la derecha a los que decían que los datos existían, porque si no, ¿esto dónde lo sacó? Evidentemente había información. Por lo tanto, es interesante que veamos que no todo lo que brilla es oro, y que a veces no todo lo que nos dicen es cierto, y que cuando la comunidad apretó, los datos aparecieron. Ahora, lo que estaría bueno que todos discutiéramos es si este cambio de incidencia de infarto, de acuerdo a la definición, nos cambia la conducta, o si estos infartos no predicen mortalidad, porque la mortalidad cardiovascular fue exactamente igual en los dos grupos. Pero es interesantísimo que esto fue publicado ahora, hace unos días. Por eso sigue surgiendo información, y este tema de la angioplastia de tronco es extremadamente
complejo e interesante. Adelante, Santiago. Bueno, entonces eso también es... Perdón que te interrumpa. O sea, Sí. si te entendí bien, en esos, o sea, utilizando la nueva definición, la tercera definición, el número de infartos pericirugía baja drásticamente, pero no es que baje por la cifra, porque no llega a tener criterios porque le faltan las ondas Q, básicamente. Sí, eso en verdad, entre otras, o sea, sí, no explica cuáles criterios, pero las ondas Q seguramente lo tenía, pero por otros criterios sí podría ser. Pero lo que la tercera definición justamente requería más criterios que según Stone no estaban disponibles para concluir que verdaderamente habían tenido un infarto vinculado a la cirugía. Como vemos, son similares los infartos vinculados... Claro, en la angioplastia no te cambia mucho. Con la definición nueva con respecto a la Andá, tercera. ¿podés ir volando a la tercera definición? Déjame ver dónde la tenía. Porque Rápidamente. uno a priori diría que no iba a cambiar mucho, porque es lo mismo, digo, conceptualmente a mí no me hubiera cambiado mucho. Esperá No, que creo pero que... mirá, andá para atrás. Andá a mostrarnos la lámina de la tercera, si no la comparto yo. Ahí está, esa. Mirá qué interesante. Para definir infarto post cirugía, te dice que tenés que tener documentación angiográfica de que la nativa o el puente están tapados, por ejemplo. Exacto. Entonces, Sabiendo que Claro. se tenés entra que hacer menos a cateterismo post-infarto vinculado a cirugía, por ejemplo. Alguna de tenés que hacer ellas. casi a todos. Eider, seguro, pero Claro. te pide confirmación geográfica. O tenés que tener ondas Q nuevas o bloqueo de rama izquierda. Pero mirá para el infarto para angioplastia, te dice cambios isquémicos, no dice onda Q. Exactamente, ahí está. Entonces es extremadamente distinto, y lo que está bueno es que si es arbitraria la definición basada en CK que se usó, es sumamente arbitraria esta, porque ella dice que es arbitraria. Y otra cosa que está buena, de entrada te dice, yo soy arbitrario. Entonces, mirá lo que te dice el primer renglón del 4A. Dice, elevación por encima del percentil 99 en pacientes con valores normales o aumento del 20% en pacientes que la tuvieron elevada. Pero cuando vas a cirugía, te dice elevación por 10, por 5 decía del percentil 99, y te dice por 10 del percentil 99 con valores basales normales. O sea, que si tenía elevación, venía un primer valor normal y después se elevaba, vale. Ahora, si el primer valor estaba elevado, no vale el segundo valor alto. ¿Por qué? Porque la cirugía tiende a elevar la troponina, por manipulación cardíaca, por circulación extracorpórea, por lo que fuera. Entonces, si vos tenés un valor elevado de CK que no alcanza el 10, el siguiente valor no es diagnóstico de infarto. Porque Exacto. tenés que tener el basal normal. Claro, igual Entonces, es raro que antes de una cirugía lo tengas alterado. bueno, pero no estaba limitado a angina estable. Está bien. Entonces, es complicado el tema. Lo que está bueno es que cuando uno va a medir algo en un estudio, y creo que esta es la conclusión para el futuro, cuando uno va a medir algo, cuando pone un objetivo, y nos pasa en el tercer mundo, si no lo mide bien, no sabe qué está comparando. Y ahora que el primer mundo no lo tiene bien definido, sino que son definiciones todas arbitrarias, el problema es que si no nos ponemos de acuerdo antes, va a empezar a surgir la lucha de bandos. A mí me sirve esta, a mí me sirve la otra. Adelante, Santiago. Bien. No sé, Huguito, si querías opinar algo, que te abriste el micrófono ahí. No, justamente, digo, la explicación más claro que lo que dijo Gustavo no podría hacerlo, pero fundamentalmente lo que vos me decías, que no es común que vengan con alteración de las enzimas previas, pero sí hay un grupo de pacientes que es menor, pero que vos podés venir con una angina inestable con elevación de enzimas, que va a cirugía. Podés Sí, tener esa situación. sí, está bien. No es lo habitual, pero sí, está bien. Claro. No es lo habitual, porque vos vas a tratar de operarlo en situación de estabilidad y vas a tener seguramente la dosificación de las troponinas previas,
como dice Gustavo, porque acá justamente la diferencia es que la cirugía propiamente por el procedimiento puede liberar troponina, pero eso no implica que sea un infarto. ¿Entendés? Entonces, Claro. ahí es donde se complica un poco la definición, pero creo que está claro lo que dice Gustavo y lo que dice la guía, ¿no? La definición. Se compara como estaba previo, ¿no? Sí, Huguito, y en parte también eso era lo que justificaban para la definición de este estudio, que requerían una elevación tal de las enzimas que no fueran solo vinculables a un procedimiento, sino que verdaderamente fue una elevación significativa como para tener valor pronóstico. Claro. Por eso también se usó eso. Está impecable. Bueno, seguimos. Vemos que según la definición varía la tasa de incidencia de infartos. Y bueno, seguimos un poquito para adelante. En cuanto a radiografía guiada por isquemia, dijimos que parte del endpoint secundario era esto, que era la que forzó, o sea, que la que le dio más valor a ese endpoint secundario, que es algo clásico que todavía seguimos viendo. ¿Qué pasa con la mortalidad vinculada a esto? Bueno, lo que se vio que cada paciente que requiere revascularización, sea después de cirugía o después de angioplastia, aumenta la mortalidad. La mortalidad a 3 años cardiovascular aumenta claramente, sea si se hizo primero cirugía o primero angioplastia. Por otro lado, la nueva reposición por cualquier método, por procedimiento, por enfermedad de tronco, se asocia a mayor mortalidad cardiovascular, salvo que se trate de una angioplastia de un vaso o una lesión diferente de la original. Y este efecto es más claro con cirugía. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la mortalidad por cualquier causa y cirugía? Para David Taggart dijo que la tasa de mortalidad por cualquier causa no fue suficientemente enfatizada. Él lo que vio es que se trató de una población joven, no sé si recuerdan, 66 años fue la media, y que la mortalidad venía en ascendente y divergente a favor de la cirugía, o sea, la cirugía tenía menor mortalidad y era significativamente menor después del año esto. Pero para Stone, la mortalidad, el análisis de mortalidad por separado, que es parte de un endpoint secundario, no tenía el poder suficiente estadístico para probar nada, o sea que no se puede tomar ese dato. Para Taggart insistió que sí, lo que hay que fijarse es la mortalidad, si hay algo importante de un estudio y que marca pautas para tratamiento y seguridad para el paciente, es justamente la mortalidad. Pero Stone como que le quitó importancia porque no era estadísticamente válido sacar esa conclusión, y que la modesta diferencia en mortalidad entre los grupos no fue ajustada, por lo que no se pueden sacar conclusiones. ¿Tá? Y a su vez la modesta diferencia en mortalidad le atribuye a eso que hablamos más temprano, de sepsis y neoplasias. Entonces lo que dice Stone es que hay una diferencia de un 3% luego de 5 años de mortalidad, que sería 0.6% por año, lo que llegaría a un 87% de sobrevida con angioplastia versus 90% con cirugía a los 5 años. ¿Tá? La casi idéntica mortalidad cardiovascular No te escuchamos. No se escucha. Se paralizó. Se murió Santiago. A ver. No. ¿Estás ahí? Sí, ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien, entonces lo que decíamos es que Stone sugiere que, bueno, que dado que la mortalidad sugiere ver estudios más grandes de mayor calidad para que se defina el tema de mortalidad. Y bueno, esto fue lo que habló al principio. En general, los estudios realizados previos con seguimiento 5 o 10 años mostraron que no hay diferencias significativas en causa de mortalidad total. Estamos hablando de 5 estudios randomizados con 4.600 pacientes y una mediana de seguimiento de 5.6 y una media de seguimiento de 5.6 años. Que el que sale un poquito de acá del promedio es justamente el Excel,
que si se saca claramente no hay diferencias significativas. ¿Tá? Por lo cual, Stone sigue atribuyendo que lo de la mortalidad en este estudio no se puede concluir. Entonces, Taggart dice que las guías actuales no son seguras, y lo que Stone concluye, contesta que son escritas en base a una sumatoria de evidencia de múltiples trabajos por expertos independientes, y las guías actuales, basadas en parte en el Excel, sugieren que la angioplastia puede ser considerada como una alternativa. Para terminar, esto no termina justamente, esto es una publicación del 29 de julio de 2020, y ven que justamente que se habla de que esta controversia sigue. Está justamente de cálculos basados en los datos que se filtraron por el estudio de la BBC. De mi parte está pronto, no sé si la idea es discutir un poquito con qué opinión se quedan, que sería favorable para la angioplastia de tronco, qué pasa con la evidencia. No sé si alguien quiere hablar. Sí, yo creo que de repente podríamos plantearlo en términos de qué angioplastia de tronco haría y qué angioplastia de tronco no haría, porque lo que está claro es que qué angioplastia de tronco mandaría operar. Porque lo que está claro es que angioplastia de tronco se hace. Entonces, vamos a ir separando las aguas, ¿no? Lo primero es, angioplastia de tronco se hacen a diario. La cuestión es, ¿qué angioplastia de tronco es razonable hacer? Y la evidencia que acabamos de ver, ¿qué angioplastia de tronco defiende? Entonces, capaz que estaría bueno escuchar la opinión de un cirujano y la opinión de un hemodinamista, y tenemos varios hemodinamistas en la audiencia, y a Hugo, así que no sé si andan con ganas de comentar. Una preguntita antes, si me permitís. Bueno, no, a Hugo, justamente porque escuchando un poco lo que decía Santiago, había algunas críticas a la angioplastia, pero quería saber si Hugo le haría alguna crítica a la cirugía que se realiza en el estudio. Santiago habló algo de un bajo porcentaje de revascularización solo arterial. No sé, te pregunto, Hugo, si algo te llamó la atención. Sí, ese dato llama la atención porque el promedio de edad es 60 y poco, y realmente es llamativo. Habría que ver si también la tasa de enfermos estables era mayoritaria, tampoco es porque el paciente hubiera sido pacientes muy inestables, que pudieran explicar que se optó por una revascularización combinada venosa y arterial por un tema de tiempos y de riesgo del paciente. Pero realmente, con respecto al resto, yo creo que depende también de cómo los criterios que se dijeron acá, por ejemplo, de cómo se definió el IAM perioperatorio. Yo creo que ahí hay que estar muy claro, porque capaz que no está debidamente evaluado el IAM perioperatorio en cirugía. Perfecto. Bien, Huito. Lo único que me queda después de esto, y que parece que es un final abierto, no es lo que pasa con nosotros, pero yo los veo a ellos del todo y digo, bueno, ¿y ahora cómo se termina esto? ¿Hay que pelear? Bien, ahora nos peleamos. Yo creo que, mira, hoy tuvimos un caso que estuvimos discutiendo, justo llamé y hablé con Tomás, pero podía haber hablado con cualquiera, y que terminamos conversando, los dos tomando una decisión por la imagen para dónde íbamos. Es un ejemplo muy claro. Y no tomé la decisión yo solo, ni tomó el hemodinamista la decisión solo tampoco. La tomamos en conjunto, y creo que me parece que lo que debería tomarse en cuenta en este caso es la anatomía. Yo creo que acá la complejidad de la lesión, el sintax es fundamental para ustedes para tomar una decisión en cuanto a la posibilidad y a los riesgos y a qué se van a enfrentar con ese tronco no protegido. Yo creo que el secreto está ahí. Yo creo que la angioplastia es una opción, pero cuando realmente ustedes lo ven y es un sintax complejo o una lesión compleja distal con determinadas calcificaciones, y bueno, yo creo que ahí
es donde la cirugía le lleva un poco más de ventaja, porque nosotros no vamos a ir lejos de esa lesión, vamos a ir al vaso lo más sano posible. Ustedes van a tratar justamente donde está el problema. Entonces, me parece que más que enfrentar las técnicas, me parece que hay que combinarlas. Sí, me parece perfecto y todos los comentarios y editoriales terminan diciendo que el trabajo para la angioplastia de tronco tiene que ser del equipo del corazón, del Heart Team, y que de ahí tiene que surgir la decisión más apropiada entre el riesgo general, si el paciente es candidato o no es candidato a cirugía, evaluar muy bien la anatomía coronaria y la oportunidad de la revascularización, cuánto tiempo nos da para revascularizarlo para decidir. Pero me gustaría escuchar la opinión del resto de los colegas que andan por ahí, específicamente si Jorge tiene voluntad de comentar, si el doctor Rivara, si Alvarito tiene un comentario que siempre El es doctor muy... Vázquez levantó la mano también. Sí, sí, adelante Pablo, con mucho Dale, gusto, Pablo. no lo había visto, perdón. Pero cualquiera de los 39 que está Como es quieran. bienvenido a comentar. ¿Largo yo? Adelante. Dale. Bien. No, dos cositas. Primero, con respecto al trabajo, me parece que estas cosas desnudan lo que hay atrás de muchas veces de la producción de evidencia, y un poco, ya lo dijiste vos, Gustavo, pero es remarcar el hecho de que, claro, es decir, cuando nosotros vamos a hacer un estudio, primero tenemos que definir bien las variables que vamos a estudiar y definirlas exactamente de antemano. Cuando no están definidas, después es lo que vos decís, en función de los resultados empezamos a ajustar la definición y bueno, y parece ser que queda medio bochornoso y que nadie queda contento con la definición. Y bueno, y creo que algo... Lo perdimos. Problema Houston. Lo perdimos. Se No, hay desconectó. un cirujano, un comando quirúrgico. Lo raptaron. Sí, fue abducido. No, yo creo que alguien quería que nos siguiera hablando, no sé. Yo no fui. Bueno, no sé, Jorge, si querés completar la idea. Sí, seguimos los hemodinamistas, todos contra Hugo. No, mirá que yo no me siento atacado. Acá te digo más. No, Sí. es una broma. Yo lo que iba a comentar, Hugo, que claro, termina Jorge, después yo voy a hacer un comentario. No empecé todavía. No, creo que sí. Tuve una muerte súbita, muchachos. Bueno, Ah, va la a seguir, mierda. Pablo. Seguí. No, viste que se me quedó, me quedé sin pantalla. No, simplemente solo el comentario del trabajo, eso, que ya un poco está comentado, me parece bueno, que desnuda lo que puede pasar de repente cuando las cosas no están bien definidas. Y creo que debe... Bueno. Se terminó la idea. Le damos un parate a Pablo. Decile a Pablo que enchufe la computadora, vos. No, en primer lugar, felicitaciones a el Mono y Santiago, sobre todo. La verdad que está estupendo, nos viene bárbaro. El Syntax es un estudio que ha dado mucho que hablar, creo que en los últimos meses, en el último año. Producto también de lo que son ahora las comunicaciones, redes sociales. Creo que ha sido un estudio muy tuitero, en los cuales uno ha leído muchas cosas, ¿no? Hemos sido bombardeados, pero me pareció bárbaro realmente la presentación, Santiago, y un poco has decantado, cuáles fueron esas diferencias entre los primeros datos y las críticas que hubo posteriormente. Entonces, a veces no tenemos tiempo de leer todo. Una presentación como esta, la verdad que aclara muchísimo. Yo la conclusión que saco, decímelo vos, Santiago, que profundizaste, es que entonces esta nueva redefinición podría, cambiar un poco los resultados en el MACE, en lo que es lo global. Pero no nos está cambiando lo que son los resultados en mortalidad entre una y otra técnica, al menos en esta población que fue estudiada, ¿no? Y como siempre, los estudios tienen que después ser analizados en la aplicabilidad
a nuestra realidad clínica, ¿no? Entonces, de los 21 lesiones de tronco que, por ejemplo, en el Centro Cardiológico Americano o en los 3 centros americanos son estudiados mensualmente, nosotros no hacemos más de 4 o 5 angioplastias mensuales. Corríjanme ustedes, compañeros, pero creo que la mayoría de las lesiones de tronco nosotros las definimos por cirugía. Entonces, no quiere decir entonces que el Excel nos está diciendo que podemos hacer una u otra cosa al 100% de los pacientes. Yo creo que sigue siendo muy válido lo que estaba comentando Hugo recién. El caso a caso, la definición individualizada de los tratamientos sigue siendo lo más importante. Lo que nos dice, sí, es que la angioplastia es una alternativa, como lo dice Greg Stone. Ya las guías lo venían diciendo, dejó de ser una contraindicación hace muchos años, pasó a ser una opción, y bueno, ahora creo que sí, es una alternativa. Las definiciones terminan siendo por la individualidad anatómica, sobre todo, como planteó Gustavo en la primera parte de su presentación, la cantidad de stents que voy a poder utilizar, que tengo imagenología endovascular o no la tengo, y saber los resultados propios también, los resultados de la cirugía propia. ¿Nuestros resultados son iguales a los que mostró Excel o son diferentes? Y creo que todas esas variables son un poco las que tenemos que manejar. Sí, déjame ver una cosita. Álvaro, ¿estás ahí? ¿Rivara? Estoy. ¿Qué opinas vos, Álvaro? Bueno, mira, desde el punto de vista del estudio, yo no lo revisé minuciosamente, pero digo, he escuchado ya varios comentarios, porque esto ya fue discutido previamente, en más de una oportunidad. Lo que parece claro es que el seguimiento a largo plazo del estudio en sí pareciera favorecer a la cirugía sobre la angioplastia en la lesión de tronco, y en el seguimiento cada vez más prolongado, digo, eso es un hecho bastante notorio. Lo otro que me llama la atención es la dualidad de criterios, es decir, no hay un estudio perfecto, pero parece que este estudio adolece de algunos, digamos, de algunas particularidades que me parece que lo hacen proclive a ser bastante criticado. Que es lo que he escuchado mayoritariamente, ya que, digamos, yo no soy un especialista en el tema. Desde el punto de vista de la cardiología clínica, me parece importante lo que dijo Jorge, que hoy la angioplastia de tronco debe ser mirada como un recurso más, si bien la mayoría de los enfermos terminan en cirugía porque la anatomía lo hace favorable. Y bueno, creo que eso es un poco, en resumen, lo que me parece de este estudio. Yo creo que me parecen excelentes todas las observaciones, y me gustaría de repente para rematar por la hora, capaz que les puedo mostrar, déjame ver, muy rápidamente, les puedo mostrar una forma también en que la enfermedad de tronco se presenta, porque ¿qué pasa? ¿Se está viendo? Sí. Sí. Porque lo que pasa es que habitualmente estos estudios lo que hacen es comparar situaciones que son pasibles de ambas técnicas. Entonces, a veces pasa esto, que ocurre la angioplastia de tronco que no esperamos. Por ejemplo, esta situación, 68 años, tabaquista, dolor torácico de 1 hora de evolución, lo reaniman, lo traen con un QRS ancho, infradesnivel difuso LST y shock, y lo que tiene es el tronco tapado. Creo que esta la hizo Pablo, y ahí surge la angioplastia de necesidad, de emergencia, no hay posibilidad de cirugía. Entonces, la inmediatez de la respuesta de la angioplastia debe ser tenida en cuenta frente a la cirugía. A ver esta otra situación. El paciente ahora está sin Angor, tiene T negativa anterolateral, un STS muy bajo, tiene riesgo quirúrgico bajo, tiene lesión de tronco, tiene acá la descendente anterior proximal, después hay otra en tercio medio.
la verdad es que la anatomía es intermedia, entonces acá es donde este tipo de situaciones me parece que son las que más se prestan para el Heart Team, pero hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, como esta, en donde, este se me quedó, en donde la anatomía es tremenda, porque tiene tronco, tiene circunfleja, tiene descendente anterior, bifurcación con diagonal, y derecha ocluida crónica, un sintax enorme, entonces a esta seguramente le vamos a decir que no. Pero de repente, a esta situación de 84 años, hipertensión EPOC y un electro como el que ven ahí, el dolor ahora recurre y se vuelve refractario a la nitroglicerina, tiene un sintax relativamente bajo, entonces la lesión es ostial de tronco, como ustedes ven acá, esa que está allí. Esta es una angioplastia que probablemente le vamos a decir que sí, es técnicamente simple, y ahí tienen el resultado del procedimiento. Entonces, creo que a veces la forma de presentación, la urgencia, la necesidad de responder con revascularización de manera muy rápida por inestabilidad del paciente, hace que eso salga totalmente de la evidencia y nos obliga a responder. Y cuando no lo hace, como todos dijeron, creo que el análisis conjunto de la anatomía hace mucho más rica y justa la decisión de qué método utilizar. Nada más por acá. Rodrigo. No, el comentario, digo, un poco de la mano de lo que vienen diciendo, que claro, en realidad la discusión estaría en los casos de que la anatomía es plastiable. Claro, si la anatomía no nos gusta, no, por supuesto, eso es toda tuya, Hugo. Claro, en los casos, la pregunta es si este estudio nos haría que en una anatomía plastiable o relativamente fácil de plastiar, nos inclináramos a la cirugía por los resultados que está mostrando Santiago. Me parece que ese sería el escenario. Y bueno, a uno me parece que un juicio razonable sería decirle al paciente, lo que yo interpreto de estos resultados, es que no hay diferencia de mortalidad cardiovascular, no hay diferencia de mortalidad global. Creo que lo que mostró Excel de mortalidad global y Taggart jerarquizó tanto, sí tenía que haber estado puesto en la conclusión, pero no como un hecho decidido y definido. Hay que decirle que va a tener mayor necesidad de algún otro procedimiento y que globalmente y respecto a mortalidad y stroke, el resultado es similar. Creo que hay que decirle eso y en definitiva el paciente tiene que ser bien informado por ambas partes, quirúrgica e intervencionista percutánea. Y creo que una parte de la decisión tiene que ser del paciente. Totalmente. Sí, yo creo que está por ahí. Yo creo que la forma de presentación, como dice Gustavo, si te da tiempo para hacer todo este razonamiento y esta, ¿no? Esta ida y vuelta con el paciente también, o incluso, bueno, si realmente ese paciente, dependiendo de la edad del paciente también, porque digo, si hay alguna duda con respecto a los resultados, sobre todo a largo plazo, bueno, sobre todo decirle que como si es muy joven y le optamos por una angioplastia, puede necesitar procedimientos en el futuro. Posterior. Distinto es que si vos tenés un paciente que tiene, no sé, una expectativa de vida más corta, 70, 75 años, creo que ahí la decisión puede facilitarse, más allá de lo anatómico, digo, ¿no? Una expectativa interesante es si el Congreso Europeo próximo, ya que corrió tanta agua bajo el puente en estos últimos 6 meses, si el Congreso va a decir algo frente a la retirada de apoyo de la Sociedad Europea de Cirugía respecto a la pauta 2018. Es decir, pasaron tantas cosas, entre otras este abandono, que ellos creen justificado, que sería interesante ver si la Sociedad Europea dice algo. Es decir, hay una pauta nueva, un agregado a la pauta de revascularización sobre enfermedad de tronco, una posición intermedia, ¿dirán algo? ¿Se descartará de la redacción de las guías? ¿Qué pasará? A mí me parece que ahora, a fin de mes, alguna novedad de recomendación parece que tiene que haber. No puede haber silencio. Algo, aunque sea
te contesto en diciembre, pero algo van a tener que decir, me parece. No sé si los clínicos quieren decir algo, está Marcelo, Betina, no sé si... ¿Alguna Betina opinión? está en la clase de inglés. No, la estoy viendo ahí casi dormida, parece. No, dormida no. Una cosa, lo curioso, yo pensando en que la mortalidad estaba aumentada en los estudios y eran más pacientes neoplásicos y bueno, lo que pensaba es que cuando nosotros estamos pensando en un paciente revascularizar y tiene un neoplasma o tiene una enfermedad crónica severa, no lo planteamos como para cirugía, capaz lo planteamos para angioplastia, bueno, se terminará de revascularizar más adelante, pero a veces pasan esas cosas, ¿no? Creo que por ahí viene la cosa de que hay más pacientes con mortalidad por lo neoplásico. Podría ser, sí, está bien. Podría ser, está bueno pensar y conjeturar a qué se puede deber esto más que el azar, así que bienvenida el planteo, ¿sí? Puede ser. Bueno, creo que por la hora y Vamos por terminando. los comentarios, creo que estamos en hora de terminar, Rodrigo. De acuerdo. Bueno, la próxima instancia es un round clínico que le toca a la barra de Paysandú. Que no me acuerdo bien la fecha, es el 3 creo, sí, el 3. Pero recordemos que tenemos 3 y 10, y el 10 la jornada aniversario de Salto. Exacto, así que bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a todos, chau, chau. Muchas gracias. Hasta luego. Felicitaciones, Santiago. Muy bueno. Impecable, Impecable, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.